Amén. Muchas gracias, queridas hermanas y queridos hermanos del Departamento Infantil, por haber compartido con nosotros esta dirección de la reunión de adoración. El Señor les bendiga grandemente. Nuestro querido hermano Renato leyó ahí en Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Y yo solo quiero volver a leer el versículo 6, la segunda parte del versículo 6 que leyó nuestro hermano Renato. Dice así: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por regalarnos una oportunidad más en que nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea la que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que seamos edificados por ella y que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a poder comprender el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. En una visita en casa de mi madre, hace unos días atrás, no muchos días atrás, tuve la oportunidad de ver en la televisión. Mi mamá tiene cable, yo no, así que aproveché ahí de mirar un poco de televisión de cable. Y estaban dando un programa que me gustaba mucho cuando lo emitían hace unas décadas atrás, que se llama Al Sur del Mundo. No sé si ustedes lo conocen. Se trata de una serie de documentales sobre el patrimonio natural y cultural de Chile. Un muy buen programa, muy recomendable además. Y este documental en particular que estaban dando era del año 1998, y se trataba acerca de las loceras de Quinchamalí, muy cerquita de Chillán. Y trataba justamente acerca del oficio de el trabajo en la greda. Hombres y mujeres creando y reinventando formas que estaban ancladas en la alfarería tradicional. Un muy buen documental, lo recomiendo. Así que si a alguien le gustaría verlo, me lo puede pedir y yo tengo el link ahí en el YouTube para que lo puedan ver. Este documental sobre esta actividad tradicional milenaria, de hecho, cuando Renato leyó ahí en Jeremías y habla acerca del alfarero que trabaja en la rueda con el barro, bueno, miles de años que esta actividad tradicional prácticamente se ha mantenido inalterada en el tiempo. Básicamente se usan los mismos procesos, las mismas herramientas, con muy pequeñas modificaciones en el tiempo. Y mostraba justamente el silencioso trabajo de la greda o del barro. Desde la obtención y preparación y arreglo del barro hasta la cocción y el ornato del producto final, una vasija. Yo tengo aquí conmigo una vasija de greda, que no es de Quinchamalí, pero para que veamos, y sobre todo los niños que están hoy día con nosotros, de esto estamos hablando, de cómo preparar este vaso, esta vasija de un material noble como la greda, que lo vemos ahora terminado, se ve muy sencillo, pero que requiere mucho trabajo. De hecho, este documental que les mencionaba habla acerca de más de una docena de procesos en que el barro es sometido a diferentes cambios por las manos adiestradas del artesano o del alfarero, como se llama, la alfarería, el trabajo con la greda, con el barro. Estas escenas, queridos hermanos, me recordaron la imagen o la ilustración que el Señor utiliza en su palabra
cuando se refiere al barro en las manos del alfarero. Y encontramos referencias en la Biblia acerca de esta imagen, de esta figura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el libro de Job, como hemos visto hoy día en Jeremías, también en Isaías. Y en el caso del Nuevo Testamento hay referencias a esta imagen o figura del alfarero y el barro en el libro de Romanos, la segunda carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a Timoteo y también en el Apocalipsis. Si bien no siempre se usa esta imagen del barro y el alfarero en un mismo significado, por ejemplo, uno de los más prominentes es cuando habla acerca de la predestinación, doctrina característica del calvinismo y de las iglesias reformadas. No siempre tiene este significado. En todas las referencias que se hacen en las escrituras acerca de esta figura, es posible que extraer algunos principios que le son comunes a todas ellas y que con la ayuda del Señor son de provecho también para nosotros como iglesia y como creyentes en Cristo. El texto que hemos leído en Jeremías 18, capítulo 18, versículos 1 al 6, forma parte de una sección del libro del profeta Jeremías que va entre el capítulo 18 y el capítulo 20, en la que el Señor habla de juicio sobre el reino de Judá. Cuando pensamos en la figura del alfarero y el barro, habitualmente se nos viene a la mente una cierta idea un poco romántica de esta figura. Vemos cómo es hermoso que Dios obre en nosotros, es decir, cómo nosotros vemos o ponemos la atención en el barro, en nosotros mismos, que es lo que representa el barro en esta figura. Y por lo tanto tenemos una visión un tanto distinta a lo que la Biblia nos enseña. Nos imaginamos nosotros mismos como vasijas bellamente ornamentadas, como si nosotros fuéramos el centro de atención del relato. Muchas veces se nos viene esta imagen y ponemos atención en nosotros mismos. De hecho, cuando yo era joven, en el departamento de jóvenes cantábamos una hermosa alabanza que algunos de ustedes deben recordar, todavía está en los coritarios, y dice: Señor, yo quiero ser como un vaso en tus manos, alfarero. Y decía algo muy importante: quiebra tú mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso en tus manos. Yo debo confesar, queridos hermanos, que cuando cantaba en mi juventud ese cántico, no entendía la profundidad de lo que estaba diciendo. Porque en otras palabras, como vamos a ver ahora en el relato de la palabra del Señor, cuando yo le pido al Señor que quiebre mi vida, lo que estoy diciendo es: Señor, disciplíname. Señor, obra tu justicia y tu misericordia en mi vida. Y eso tiene una connotación bien especial, como vamos a ver a continuación. Este texto nos ayudará a comprender que la manera en que se usa esta imagen del alfarero y el barro es para recordarnos que Dios tiene el poder absoluto sobre nuestras vidas. Dios tiene el poder absoluto sobre su pueblo. En este caso, en el relato de Judá, el reino de Judá, Israel, pero en el caso nuestro también tiene el poder absoluto sobre su iglesia y como sobre cada uno de nosotros como creyentes individuales, seamos pequeños o grandes, todos estamos en las manos del Señor. Y por lo tanto, Él puede hacer lo que en su santo consejo determine, tal como el alfarero hace lo que bien le parece con el barro. Es decir, no es el barro el centro de este proceso, sino que es el alfarero. Él es el centro. Y el que tiene la preeminencia en todo. Sin embargo, nosotros, el barro, también debemos prestar mucha atención a lo que se nos demanda, pues en medio del juicio, al cual debemos prestar seria consideración, Dios extiende hacia los suyos su maravillosa gracia restauradora. Jeremías, profeta de Dios, fue llamado por el Señor a temprana edad. Ahí en Jeremías 1:6 dice que él estaba muy preocupado cuando el Señor lo llama. Le dice: Señor, soy niño. Interesante que este profeta hable acerca de su juventud y diciéndole al Señor que él es niño. El Señor le dice que
no pierda cuidado que el Señor estará con él. Dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Así que este mensaje es para todos. También nos recuerda que los niños que están hoy con nosotros, el Señor está también con ustedes y está trabajando en ustedes. ¿Cuál era el llamado que Jeremías recibió? Denunciar el pecado del reino de Judá, se apartó del Señor, y anunciar el juicio que Dios haría por mano de los caldeos, de los babilonios. La condición del pueblo de Dios era de profunda corrupción, donde la idolatría, la injusticia y la rebelión crecían día a día. Hay algunos textos allí en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 5, que nos dice, Jeremías 5, de 1 y 2, dice, recorran las calles de Jerusalén, busquen en sus plazas, a ver si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y dice además que son mentirosos, porque dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Es decir, aunque digan, yo soy del Señor, yo creo en el Señor, pero sus vidas estaban demostrando exactamente lo contrario. También, un poco más adelante, en el mismo capítulo 5, en los versículos 11 y 12, dice, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estaban acusando al Señor de mentiroso, no le creían a Dios. El Señor les advertía que vendría juicio si desobedecían, y este pueblo rebelde decía que eso no era cierto. Por lo tanto, cuando vemos el contexto que hemos estado revisando del libro de Jeremías, y vemos esta figura del alfarero y el barro, estamos en un contexto en que Dios está disciplinando a su pueblo. Dios volvió a moldear a su pueblo, disciplinándolo. ¿Cuál fue la disciplina que aplicó el Señor? Fue el exilio. El juicio de Dios se retrata justamente en el capítulo 19, versículo 11, como una vasija rota. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Así que el texto que hemos leído está en un contexto de disciplina del Señor. Pero en medio de la disciplina hay misericordia, porque el Señor, junto con el juicio, siempre está la gracia. Y vamos a ver entonces en este relato, siguiendo el versículo 6 y otros versículos del mismo capítulo 18 de Jeremías, algunas enseñanzas para nosotros. La primera de ellas, ¿quién es el alfarero? Es nuestro Dios soberano. Dice el texto en Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Dios tiene la autoridad y la potestad absoluta sobre la casa de Israel y sobre cada uno de nosotros. Su soberanía se expresa de manera concreta, clara e incuestionable. Él tiene el poder de hacer según le parezca mejor hacer, conforme su santa voluntad. Y les advierte aquí en este pasaje, si vemos el versículo 7 del capítulo 18, dice, sí, y el versículo 10 también, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, entonces hablaré para arrancar y derribar y destruir. Si desobedecemos a Dios, Dios nos disciplina. Juicio. Pero también dice en el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 18 de Jeremías, pero si se convirtieren de su maldad, entonces hablaré para edificar y para plantar. Desde la caída de nuestros primeros padres, allá en el Edén, Dios habló de juicio. Pero cada vez que hubo juicio, también manifestó su gracia, llamando al arrepentimiento y a la obediencia, proveyendo siempre un medio para satisfacer su justicia. Nosotros sabemos que ese medio es Jesucristo, que envió para ser mediador entre Dios y los hombres. Este es el profundo significado de la imagen de la vasija de barro que dice ahí en Jeremías, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Como dice el autor de la carta a los Hebreos,
cuando nosotros persistimos en nuestro pecado, cuando Israel persistió en su desobediencia e idolatría. Bien dice el autor a los Hebreos en capítulo 10, versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es serio esto, es un tema serio. Y así Jeremías fue llamado por Dios para anunciar que vendría la disciplina del Señor a este pueblo. Entonces, el primer aspecto que vemos en la enseñanza es que Dios es soberano, Dios es justo, y Él hace conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Su palabra nunca será frustrada. El segundo aspecto es el barro, que es el pueblo de Dios. El mismo versículo 6 de Jeremías 18 dice, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Ciertamente el hombre fue formado del polvo de la tierra, lo vemos en Génesis, pero también Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente, creado a imagen y semejanza de Dios. Aún después de la caída, el hombre y la mujer siguen siendo seres vivientes, creados a imagen de Dios, con voluntad, con afectos, con conciencia, aunque la imagen de Dios fue severamente dañada por el pecado. Pero el ser humano no es solo un material inerte, no es solo polvo, no es solo barro, es un ser viviente creado como ninguna otra criatura a la imagen y semejanza de Dios. Pero la condición del ser humano después de la caída es tal que, como bien su palabra lo dice, piensa de continuo solamente el mal. Y es precisamente esa condición la que lleva al ser humano a rebelarse contra Dios y por lo tanto es culpable ante el Señor. Nada de lo que Dios ha dicho que hará con su pueblo tiene como responsable al Señor, sino que Él siempre quiere que los hombres y mujeres disfruten de su bendición, pero los responsables de que nosotros nos apartemos del Señor somos nosotros mismos, porque somos culpables del pecado que ha nacido en nuestro corazón. Habiendo dicho esto, la imagen del barro en las manos del alfarero nos muestra que nadie se escapa a los designios de Dios. Él tiene el control de todo cuanto ocurre, aún de nuestras propias vidas. La imagen del alfarero trabajando el barro en la rueda muestra de manera muy vívida esta realidad. La rueda permite ir trabajando el barro y formando la vasija. El barro es moldeado por las manos del alfarero. Y quien hace girar la rueda es el mismo alfarero, según lo necesite para trabajar el barro. ¿Puede el barro decirle al alfarero por qué haces esto o por qué haces aquello? Podemos ver ahí esa pregunta que el apóstol Pablo hace en la carta a los Romanos, capítulo 9. No podemos nosotros presentarnos como criaturas delante del Señor exigiéndole al Señor explicación alguna sobre lo que Él hace. Sin embargo, todo ser humano deberemos dar cuenta de sí, de cada uno de nosotros ante el Señor en el día del juicio. Bien nos hará entonces recordar siempre esta enseñanza, pues nos llama a la humildad. Somos criaturas, pero muchas veces tomamos decisiones en la vida olvidando que somos barro en las manos del alfarero. Cuando nuestro corazón va en pos de otros dioses, el orgullo consume nuestra conciencia, rebelándonos contra el Dios de la vida. Y esa fue la tragedia de Israel y de Judá, que finalmente llevó al Señor a aplicar una severa disciplina. Fue paciente el Señor, advertencia tras advertencia, porque amaba a su pueblo, porque ama a su pueblo, pero finalmente el Señor es justo y aplicó su disciplina. Pero aquí en este pasaje que hemos leído en Jeremías 18, el Señor les advierte por boca de Jeremías de lo que vendría. Finalmente el Señor va a moldear de nuevo la vasija de barro. Pero fíjense cómo responde el pueblo ante las advertencias del Señor. En mismo Jeremías capítulo 18, en el versículo 12, vemos que primeramente este pueblo responde con un pesimismo deshonesto. En el Jeremías 18, 12 dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto es muy deshonesto, porque el pueblo sabía lo que Dios pide de él. Nosotros sabemos lo que Dios pide de nosotros.
que le obedezcamos, que le amemos, que le sirvamos. Pero ellos se refugiaron en su propia miseria. Dice, somos causa perdida. Es en vano que nos adviertas porque nosotros seguiremos porfiadamente en pos de los ídolos. Es como cuando uno dice, soy pecador y nada puedo hacer para cambiarlo. Eso es verdad, pero es una mitad de la verdad. Por lo tanto, es mentira. Porque si nosotros descansamos en las manos del Señor, Él es poderoso para cambiar nuestra situación. Pero muchas veces somos pesimistas deshonestos, que nos justificamos a nosotros mismos, que no somos capaces, y nos justificamos como causas perdidas. Pero en las manos del alfarero, el Señor puede cambiar tu vida. La otra respuesta que este pueblo le da está en Jeremías 18:15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. La otra respuesta es un olvido negligente, porque desechamos las sendas antiguas, el camino que el Señor nos dio para vivir la vida cristiana. Es el camino seguro y estable, el camino que nos muestra la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y hemos escogido, y el pueblo escogió caminar por senderos tortuosos y peligrosos. Esa también es una respuesta que el pueblo dio, un olvido negligente de la palabra del Señor. La otra respuesta es una rebelión temeraria. Miren lo que dice Jeremías 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni al consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos en ninguna de sus palabras. La rebelión temeraria es rechazar a los ministros de Dios, que con su enseñanza nos alertan del peligro y de las consecuencias de la desobediencia. Trata de recordar cuántas veces usted rechazó la palabra de un pastor o de un amigo en Cristo, de un hermano en la fe, que le advirtió acerca de su camino en la vida cristiana, y usted lo rechazó. Bueno, eso también es rebelión contra Dios. Aquí se rebelaron contra Jeremías, pero en el fondo es una rebelión contra el Señor que envió Jeremías a hablar su palabra. Y finalmente lo que vemos aquí en el versículo 12 y 13 del capítulo 18 es que la respuesta o la situación de este pueblo es idolatría. Dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y el versículo 13 dice, por tanto así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Esa frase un poco extraña, ¿no? Está diciendo que es horrorosa cosa lo que hizo Israel, que fue un adulterio espiritual, es decir, ir en pos de los ídolos, abandonando la fidelidad al Señor. La idolatría es adulterio espiritual y el corazón humano es una fábrica de dioses. Este es el contexto en el cual el Señor le dice a Jeremías que vaya y vea cómo el alfarero trabaja la vasija que se echó a perder en su mano, pero él la vuelve a hacer. Es un contexto de disciplina, porque el Señor quiere cambiar nuestra situación. Somos barro, pero no somos inertes, sino que o tenemos un corazón duro, de piedra, que rechaza al Señor y por lo tanto está sujeto al juicio de Dios, o tenemos un corazón renovado, hecho de nuevo, arrepentido, que clama por misericordia y se sostiene por la sola gracia de Dios en Cristo. Asimismo lo reconoce, por ejemplo, el profeta Isaías, ahí en el capítulo 64:8, cuando dice, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que la segunda enseñanza que vemos es que nosotros somos barro en las manos del alfarero. La tercera enseñanza es que, y lo vemos en el versículo 4 de Jeremías 18, que dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La tercera enseñanza es que el Señor hace vasos nuevos según el diseño que Él estableció. Hace de nosotros, hace del barro
vasos nuevos. La obra que hace el Señor en nuestras vidas es una manifestación de su justicia y de su misericordia, que siempre van de la mano. La disciplina del Señor, pese a todo lo que nosotros podamos pensar, es una manifestación de su gracia. Es cierto, el apóstol, el autor a los Hebreos dice, ninguna disciplina es causa de gozo, pero después vemos el fruto apacible que produce el haber sido disciplinados por el Señor. Dios reivindica su derecho de propiedad sobre su pueblo, sobre nosotros. Los creó, los formó, los escogió para ser su especial tesoro. Desde que llamó a Abraham y le prometió una gran descendencia, una tierra y la bendición a todas las naciones, Dios ha estado moldeando a su pueblo, quitando las piedras del barro, aplicando agua para ablandarlo y hacerlo más dúctil, dejándolo a la intemperie por un largo tiempo para que se seque, exponiéndolo al fuego hasta dejarlo al rojo vivo, en ocasiones hasta quebrarlo para rehacerlo de nuevo. Así es, mis hermanos. Cuando nosotros decimos que somos barro en las manos del alfarero, es porque Él está trabajando con nuestra vida. Y ese trabajo es paciente, lleva tiempo y muchas veces es doloroso. Quitar las piedras del barro para trabajarlo es interesante porque el artesano, el alfarero, toma el barro, lo pone sobre la mesa de trabajo, toma unos alambres y los va pasando continuamente, cortando el barro, para que el alambre, cuando pasa y toca con las piedrecitas, el alfarero las identifica y las va sacando una por una. Así el Señor hace con nosotros en nuestra vida, va trabajando, sacando las piedras que nos están molestando, que nos impiden ser moldeados. Y el agua que aplica al barro es para hacerlo dúctil. El agua, podríamos decir que es la palabra de Dios que limpia nuestra vida, que nos hace ser humildes y que nos hace ser dúctiles en las manos del Señor. ¿Por qué el Señor se esmera tanto en disciplinar a su pueblo? ¿Por qué el Señor se esmera tanto en disciplinarnos a nosotros hoy? La respuesta es una sola, queridos hermanos. Porque junto con el juicio sobre nuestra desobediencia, por causa de nuestra desobediencia, el Señor manifiesta su gracia mediante el arrepentimiento, la obediencia y la restauración que Él produce en nosotros. Porque Él cumple sus promesas y Él es fiel a su pacto. La destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo y el exilio en Babilonia fue la manera en que Dios disciplinó al pueblo para rehacer la vasija de barro y sostener con su gracia al remanente de cuya descendencia vendría el Rey prometido, Jesús el Cristo. Jeremías 31, en versículo 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Poco más adelante, capítulo 31, versículo 33, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después del juicio, después de la disciplina, después del exilio. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Restauración. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. La disciplina del Señor, esta disciplina que es dolorosa, una disciplina que puede producir confusión y tristeza momentánea en el corazón de los hijos del Señor, finalmente da fruto apacible de justicia para nuestra propia edificación. Finalmente, queridos hermanos, la cuarta enseñanza es que el propósito de esta obra que el Señor hace es únicamente la gloria de Dios. El propósito es la gloria de Dios. El centro del texto que hemos comentado es el Señor, el alfarero. Es cierto que el barro tiene su lugar en este relato, pero el que es exaltado es el Señor. El barro es débil, es rebelde, infiel, obstinado,
pero también es dúctil y sumiso cuando es ablandado por el agua de la palabra y purificado por el fuego del Espíritu. El alfarero es hábil, perseverante hasta el fin, santo y perfecto en sus juicios, pródigo tanto en el agua para ablandar como en el fuego y la limpieza para curar y afirmar. Como dice en el libro de Lamentaciones, también escrito por Jeremías, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Interesante. Vuélvete, oh Jehová, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dios es el centro, el alfarero es el centro. Todo lo que ha hecho Dios con Israel y Judá fue para su propia gloria. Todo lo que de la misma manera, todo lo que Dios hace con la iglesia, todo lo que Dios hace contigo y conmigo es para su propia gloria. Por lo tanto, mis hermanos, atendamos al llamado del Señor a la obediencia, a apartarnos del pecado. Atendamos el llamado del Señor a la fidelidad a su palabra. Seamos dóciles y humildes en las manos de un Dios soberano, santo, justo y misericordioso. Recibamos la corrección y la disciplina del Señor con gratitud. Y hay 4 razones para hacerlo. Hay 4 razones para recibir la disciplina del Señor con gratitud. Primero, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercero, porque la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandeció en nuestros corazones. Y finalmente, porque tenemos este tesoro, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor nos ayude a comprender que Él es el alfarero soberano, nosotros el barro. Él hace de nosotros una vasija nueva, un vaso nuevo, para solamente su propia gloria, para que Él sea exaltado y nosotros, gracias a eso, seamos también edificados. Que el Señor nos bendiga. Amén.